Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32 y nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Bueno, es la segunda vez, ¿no? La segunda Sí, vez, ya de la enviándole casa, ya. un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen Conexión 32. Lo trajimos por segunda vez justamente porque en estas semanas usted ha sido muy firme, muy categórico en posiciones que ha expresado respecto a la ordenanza del Ministerio de Educación, específicamente lo que tiene que ver con ideología de género. Pero el ministro ha insistido muchas veces que no es lo que algunos creemos, y me incluyo, sino que es política de género para fomentar la igualdad. Entonces, ¿qué usted nos dice? Bueno, al ministro hay que decirle y al público en general que para fomentar el valor de la igualdad, el derecho a la igualdad que está en la Constitución de la República, no es necesario política de género con una fuerte impregnación en la ideología de género. Yo creo que ahí empieza el problema, que entienden que los problemas de igualdad en los derechos, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, necesitan el auxilio de una política de género. Y yo creo que hay muchos instrumentos para educar efectivamente a la población en el valor de la igualdad, en los derechos iguales para todos los seres humanos. No hombre, mujer, porque esa no es la contradicción fundamental. Pero yo lo que creo es como está enfocado, da la impresión de que la diferencia real es, porque eso es lo que promueve la ideología de género, una diferencia, unos problemas entre hombre y mujer. Y resulta que cuando uno entra en profundidad en el análisis de los fenómenos de discriminación, uno encuentra que tienen múltiples expresiones. No, pero yo creo que el error de esta ordenanza, que todavía tiene que ser discutida en el Consejo Nacional de Educación, sí, porque es el organismo del ministerio responsable de trazar las políticas, sí, claro, educativas, especialmente en la educación preuniversitaria. Yo creo que estamos cogiendo el rábano por las hojas, como dicen, porque el problema de la educación a esos niveles, es decir, que hemos estado viendo a los últimos años, 30 o 40 años, que los bachilleres que ingresan a nuestras universidades, muchos bachilleres, tienen unas deficiencias insalvables, que no le permiten incluso triunfar y competir en un clima de competitividad entre profesionales, ¿no? Entonces, por eso vemos muchos médicos, ingenieros conduciendo un taxi. No es un problema de falta de oportunidad, es un problema de competencia. Entonces, nosotros, el idioma es fundamental para la cultura, ¿no? Si queremos mejorar nuestra capacidad en la ciencia, en las matemáticas, tenemos primero que comenzar por el idioma, que lo hablamos con muchísimos defectos. No solamente de defectos fonéticos, sino que no entendemos las reglas elementales de la gramática nosotros en este país, y es muy deficiente. Y el idioma de las matemáticas. Y el idioma de las matemáticas. Entonces, eso mismo digo, entonces, en lugar de preocuparnos por mejorar la calidad del idioma, para enseñarle a los jóvenes a expresarse correctamente y escribir correctamente para ser buenos profesionales y entrar en el mercado de laboral, entonces nos preocupamos por un lenguaje de género que lo que hace es que no exilia del buen hablar a nivel internacional. Por ejemplo, porque todo el mundo sabe que lo más elemental, lo que se aprende en el tercer grado de la primaria, o antes quizás, es que en el idioma español el plural envuelve los dos géneros. Entonces yo digo, ok, hay que decir los y las, dominicanos y dominicanas, quisqueyanos y quisqueyanos. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con el himno? ¿Qué vamos a hacer con el himno? Ahora mismo, uno no puede prescindir de la experiencia. Yo pasé 20 años en el Congreso, sí, lidiando con estos temas. Y usted no tiene culpa de que haya pasado 20 años. No, al revés. Yo me siento muy satisfecho de haber vivido esos 20 años, porque es un mirador privilegiado
para ver cómo interactúan los actores de la política nacional, Pero usted que de la estuvo en vida el nacional. Congreso y tuvo esa experiencia, ¿de dónde viene esto? O sea, a mí me Todo preocupa. eso es agenda internacional. ¿De dónde viene? Eso no tiene Ajá. ningún origen en ninguna preocupación local. ¿Y por qué? O sea, Bueno, ¿cuál es el fin? Porque algo se busca. Hubo una pausa con la ascensión al poder de Trump, que empezó a recortar esos programas, pero ya se anunció que Canadá va a destinar 1.400 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales y a organismos internacionales para financiar esos programas que Estados Unidos dejó de financiar. Pero en España el asunto es peor. Bueno, En España hay una situación realmente catastrófica con las escuelas. Le enseñan a los niños, le enseñan a los niños que no son varones ni que son hembras, No. que ellos son lo que quieran ser. mira, Mente todo polimorfo, tiene que sexualmente ver polimorfo. con una apuesta ideológica totalitaria y en cierta manera sanguinaria. El mundo, desde la Primera Guerra Mundial, empezó a vivir grandes experiencias de grupos que por razones ideológicas entendían que estaban en condiciones de unificar el mundo y de transformar la naturaleza humana. La primera experiencia, la Revolución Comunista, fue vamos a crear un hombre nuevo. Y ahí se produjeron los primeros ataques a las instituciones naturales de la familia. Las uniones libres, el aborto, cero regulación sobre el tema del divorcio, el divorcio facilitado. Eso fue hasta la Segunda Guerra Mundial. El propio Stalin llegó a la conclusión de que esos primeros años de la revolución fueron un desastre porque afectaron una variable muy importante, la variable demográfica. Y todavía Rusia no se recupera de eso y desde luego de la guerra y de las purgas. Porque murieron 20 millones en la guerra y murieron 20 millones, él mató 20 millones en el periodo de colectivización. Pero la política social, las variables demográficas fueron impactadas por esa visión ideológica. Ahora Putin es exactamente la negación de todo eso. Es en esa materia un presidente muy conservador y abiertamente tiene una doctrina de que el Estado ruso, el poder nacional ruso, necesita de familias grandes, de familias integradas. Es que los extremos se unen. La Fuerza Nacional Progresista coincide con Putin, ¿no? Bueno, el problema es porque que... Putin es un dictador. Pero te estoy diciendo que en Rusia Putin ha desarrollado esa visión que es ponderada por todos los sectores del mundo que están preocupados por la familia. Usted menciona el tema y por la vida. Eso Ahora, es esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia tiene otra vertiente. Fue como reacción a la primera. Fueron los nazis que, con la utopía de construir una raza superior que dominara todas las otras razas, apostaron entonces a la incorporación de elementos como la eugenesia, la experimentación en humanos, la selección, elementos que estamos viendo en el presente. Pero ahí se dio una contradicción tremenda. El que promovía con la propaganda nazi, por ejemplo, la eliminación y la extinción de aquellas que tenían deformaciones físicas. Goebbels era un cojo. Era un contrahecho. Sí, un contrahecho. Sí, exactamente. Pero usted ha mencionado todo eso y mencionó lo de la variable demográfica. Quizás yo me estoy volviendo loca, otra vez. Quizás me estoy volviendo loca, pero no, yo sé. espero que no, porque estoy muy cerca de ti. Porque hay una parte de mí que cuando me pregunto constantemente por qué, o sea, qué se busca con esto, siento que hay quizás una especie de teoría neomalthusiana de control de la población. No, sin duda. O sea, no estoy loca. Sin duda. A partir de la década de los 60, eso está más que acreditado, McNamara,
que era ministro de Guerra y después presidente del Banco Mundial. Soy secretario de Estado. Sí. Pero él fue ministro de Defensa Y después primero, gobernador, después presidente del Banco Mundial. Formuló una doctrina, la famosa doctrina McNamara, en esta materia, donde, resumiéndolo, él decía que $1 en contrasección era más rentable para los Estados Unidos que $1 en contrainsurgencia. Y que, por tanto, estratégicamente a los intereses de Estados Unidos y de Occidente era necesario hacer esfuerzos por controlar las poblaciones de los países, porque países con mucha población iban a amenazar, iban a desencadenar presiones sobre los recursos del planeta, iban a desarrollar con mucha fuerza posiciones nacionalistas o antioccidentales. Esa visión después fue reforzada por el informe Kissinger, que iba en la misma dirección y se dictaron directivas de seguridad nacional. Ambos se equivocaron porque hoy en día el problema de Europa es el hecho de que la población no crece. No, una implosión demográfica. Una implosión demográfica y ahora eso tiene y ha llevado prácticamente a la quiebra del sistema de seguridad social. Pierre Chanou, un demógrafo francés. Y por eso es que están obligados a aceptar una inmigración proveniente de países en desarrollo. Pierre Chanou, un demógrafo hay un francés, transcultural ahí. Escribió unas obras clásicas que hay que leer, que publicó Fondo de Cultura Económica, hablando del suicidio demográfico que cometió Europa. Obviamente eso se explica también por la guerra, porque cuando un país, un territorio, la península europea, vive esa experiencia de 2 guerras mundiales en un periodo corto, el trauma humano que eso genera es tremendo. Entonces hay frente a la vida una actitud completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Después que cae la Unión Soviética, surge un ideal utópico de que el mundo vuelve a unificarse, tiene posibilidad de unificarse alrededor de los mercados, la tecnología, el multilateralismo y una cultura común. Y ahí es que viene toda esta visión ideológica que rescata elementos del comunismo, elementos del nazismo y elementos del liberalismo, porque todo está basado, pivotado en la exaltación del individuo como suma total, en capacidad de reinventarse permanentemente. Ese es todo el discurso ideológico. Sí. Vamos a reconstruir la naturaleza humana y así como vamos a borrar fronteras de los estados y vamos a borrar fronteras de las culturas, vamos a borrar los límites biológicos. Entonces ahí viene ya, se cogen todos esos elementos anteriores y se lanza la ideología de género, que repito, él es una ideología, ¿no? El último empeño de los esfuerzos de unificar el mundo con base totalitaria, pero paradójicamente con un discurso liberal, porque todo está basado en la idea de que el sujeto individual y su felicidad es lo que cuenta. Entonces tú tienes que permitir que la naturaleza humana, que es dúctil, que se puede construir y reconstruir, usted le está dando un enfoque, a mí me parece muy particular a lo que yo entiendo que ha sido, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la creación política más importante que hemos visto, que fue la Unión Europea. Yo pienso que la Unión Europea es el espejo o el estatus donde la libertad llegó a su punto más alto, donde superó todos esos prejuicios fronterizos que hacían de Europa una permanente fuente de guerra, de confrontación y todo. Ahí ningún país ha perdido su soberanía. Todo lo contrario. Yo pienso que el que visita Europa y se da cuenta de que el concepto de fronteras abiertas
porque la situación europea es muy diferente a la situación de nosotros. Yo creo que usted hace un paralelismo con el tema de la frontera dominico-haitiana, pero son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, la gente, mire, Europa cabe en Canadá, creo yo, o en Estados Unidos. Pero cuando uno entra a Europa, a través de España, que es el sitio, uno entiende que como que no hay límite al desarrollo y a la libertad humana. Déjame decirte, Miguel. Eso es lo más hermoso que se ha construido en la Unión Europea. Mira, se hizo un esfuerzo. Y ha liberado a Europa de otra guerra. Escúchame, se ha hecho un esfuerzo de carácter ideológico, de convencer al mundo de que ese mundo global, sin fronteras, sin límites, que lo resume muy bien la canción de John Lennon. Yo estoy escribiendo un ensayo que se llama De Lenin a Lennon. Okay. ¿Con cuál te quedas? No, básicamente con ninguno de los dos. Sí. Con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque se está construyendo el orden global, no preservando a las naciones, sino destruyendo las naciones. Y esa es la gran contradicción. Lo que ha generado esta crisis dentro de la globalización es precisamente que el discurso de las élites globales. Pero Pelegrín, el fenómeno europeo es totalmente diferente. No, pero déjame preguntarte. El fenómeno europeo está en crisis, Miguel. Bueno, está bien. Y en una crisis muy profunda. Pero Estados Unidos, República Dominicana, Haití, todo el mundo está en crisis. Óyeme, modelo de globalización liberal. Pero espérate, tú... como un fenómeno inexorable. Ustedes hablan de integración, de una conspiración, déjame decir, ustedes hablan de una conspiración internacional de Estados Unidos, Canadá y Francia para unificar la isla, pero lo que ha sucedido en Europa... No, yo no hablo de conspiración, yo hablo del crimen que se está ejecutando. Bueno, está bien, ok. Oye la expresión que estoy pero déjeme terminar mi idea. El crimen que se está ejecutando. Pero déjame decir, ustedes hablan, vamos a quitarle eso calificativo, ni crimen ni conspiración. Ustedes hablan del peligro de la integración de dos países y de dos culturas totalmente extrañas. Lo que ha sucedido en Europa, usted me perdona, lo que ha sucedido en Europa es que ha desintegrado esas integraciones artificiales, como es el caso de Yugoslavia, como es el caso de Checoslovaquia, como es el caso de muchas otras cosas, que fueron uniones que fueron forzadas por un tema político. La Unión Soviética, que era lo más artificial, se derrumbó. Se derrumbó. ¿Por qué? Porque se recuperaron las nacionalidades. Bueno. Y eso es lo que ha pasado en Europa. Ahora estamos hablando. Pero se ha pasado en Europa, pero no son nacionalidades cerradas. Estamos hablando de fronteras abiertas. Y yo creo en las fronteras abiertas. Óyeme, mira, lo que la experiencia te está demostrando en el mundo es que ese sueño, porque un sueño utópico. Nosotros vamos a unificar el mundo alrededor de los mercados. Lo decía Tom Friedman, donde quiera que haya McDonald's, va a haber paz. No es tan sencillo como tú lo planteas. Bueno, yo no. Tom Friedman, el articulista principal del New York Times, Fukuyama lo planteó también. Todos los propagandistas de esa idea, de la inevitabilidad de un orden global donde los mercados, el multilateralismo, la cultura común, la libertad con el modelo occidental que se iba a imponer, todo eso entró en crisis. Y entró en crisis precisamente porque está basado en una utopía que va en contra de la naturaleza humana. Por eso cayó el comunismo. Óyeme, por eso cayó el comunismo y por eso fue derrotado el nazifascismo. Entonces ahora mismo el mundo está viendo que las grandes potencias que dirigían ese proceso, empezando por Estados Unidos e Inglaterra, están en un proceso de revisión de su papel dentro del orden global. Y que las potencias que están... Pero usted critica la globalización, es decir, la unificación de fronteras y de países, pero critica a la vez los factores que la desintegraron. Óyeme, yo critico el imperialismo globalista, no la globalización. La globalización es un fenómeno que viene determinado por un conjunto de factores. El mundo está realmente cada vez más interconectado.
Pero ¿qué pasa? Hay una serie de actores que han aprovechado esa coyuntura, que fue lo que pasó. Después de la caída de la Unión Soviética, la euforia que se apoderó de una serie de élites. Bueno, nosotros vamos a controlar el mundo va a estar bajo... Soros. No, pero no solamente Soros, no. Los organismos la multilaterales... tesis de la conspiración mundial. Óyeme, los organismos multilaterales, lo explica muy bien Joseph Nye. Yo te invito a que busques el libro de Joseph Nye, La naturaleza cambiante del poder norteamericano. Subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, un gran teórico. Y tiene muchas cosas válidas que yo comparto. Que él decía, mira, Estados Unidos, al contrario de lo que se dice, va a tener capacidad de dominar el mundo, pero no lo va a dominar con sus recursos duros de poder, sino con sus recursos blandos de poder. Dentro de sus recursos estaba, por ejemplo, la ilusión, y lo digo ya para ponerte un ejemplo de la utopía, de la visión absurda. Los liberales fueron los que concibieron la idea de que ellos tenían que fomentar las revoluciones desde Marruecos hasta Irak. Porque, cuando usted habla de liberal y de ideología, ¿dónde ustedes se ubican? Donde nosotros tenemos una visión, mira, ya eso es un programa. Sí. Invítame para un programa, porque tú me estás diciendo que el tiempo se acabó y me acaba de hacer la pregunta más importante. Verdad, tiene que ser otro programa. Ahora, espera un libro que yo estoy escribiendo, que se llama Choque de Potencias en el Gran Caribe. Entonces, hay unos capítulos dedicados a analizar eso. Y ahí yo te voy a explicar. No, yo lo he dejado, sí. yo hasta me eché para atrás, porque esto pareció un debate muy interesante, por cierto, pero el tiempo lamentablemente sí se nos acabó. Lamentablemente sí. Bueno, gracias. Recuerdo a su papá. Gracias por estar con nosotros, Pelegrín. Ustedes gracias por la sintonía. Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día. Y por supuesto esperamos contar con ustedes mañana para otra entrega de Conexión 32.